artículo de patrones histopatológicos y susceptibilidad de primates neotropicales naturalmente infectados con el virus de la fiebre amarilla. El artículo habla sobre que en Río de Janeiro encontraron 1.304 primates neotropicales muertos en diferentes regiones de Río de Janeiro. Estos primates enviaron para el diagnóstico, realizaron una prueba PCR y realizaron comparaciones histopatológicas y miraron la susceptibilidad en diferentes especies. La figura número 1 muestra la frecuencia de positividad del virus frente a la fiebre amarilla. En el eje Y podemos ver el porcentaje y en el eje X podemos ver las diferentes especies que fueron afectadas. Entonces la primera comparación que se hace es Aulata con Calitrix, donde Aulata tiene 19 de 48 y Calitrix 31 de 1231. Se hace la comparación donde arroja 4 estrellas, dando como resultado que P es menor a 0.001 y lo que determina es que la susceptibilidad de Aulata es mucho mayor a la de Calitrix, a la fiebre amarilla. La segunda comparación se hace Aulata con Zapallo, marca 3 estrellas. El resultado estadísticamente da 0.001, lo que da como resultado que también es muy susceptible a Aulata a Zapallo. La tercera comparación la hicieron con Calitrix y Zapallus, dando como resultado esta INS significa que las comparaciones en porcentajes son muy parecidas. Quiere decir que no hay mucha diferencia de susceptibilidad entre las dos especies. Y ND en las especies de Caliceus y Leontopithecus significa que no hubo diferencias estadísticas suficientes para hacer una comparación. En la figura número 2 vamos a encontrar una necrosis en todo el lóbulo hepático, una necrosis coalescente multifocal, donde podemos ver eosinofilia del citoplasma de los hepatocitos, muy característico de una necrosis coagulativa. Acá podemos ver una vena centrolobulilla y acá la tetrada hepática, que está compuesta por la vena porta, los conductos interlobulillares biliares, las arterias hepáticas y por acá alcanzamos a ver un conducto linfático. Bueno, por ejemplo, esta imagen pues habla directamente de la especie Aulata. Aquí pues hay una extensa necrosis, pues hay una extensa necrosis de los hepatocitos. Básicamente la necrosis acá. Y también hay lipidosis en los hepatocitos no anecdóticos, que básicamente son estos. Son estos por acá, los hepatocitos con lípidos. Y un leve infiltrado inflamatorio de linfocitos y neutrófilos. Aquí pues eso ya es un mono de la especie Calictis, aquí en el espacio porta. Todo esto tiene un infiltrado inflamatorio moderado compuesto por linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y un poco de neutrófilos. También se ve una necrosis extensa de hepatocitos. Por acá. Está bien. Bueno, en la placa 5, número 5, encontramos a la especie de Calitrix, en donde vamos a apreciar que los hepatocitos tienen un marcado cambio microvascular debido a la acumulación de glucógeno. Cuando hablamos de un cambio microvascular, hacemos referencia al espacio
citoplasmático como tal del hepatocito, pues, que va a ser básicamente esto. Y si vemos, pues ellos en una marcada extinción a nivel citoplasmático, que pues, son los gránulos, y estos gránulos pues, son las reservas de lo que es el glucógeno a nivel del hepatocito. Entonces nos dice que la acumulación es de glucógeno, y esto se debe a que la fiebre amarilla tiene algo característico, y es que el virus se va a implantar exactamente en los macrófagos residentes del hígado, que son las células de Kupffer, y estas después van a migrar, después va a migrar a los hepatocitos y va a hacer cambios conformacionales en lo que es la degradación o el aprovechamiento de la reserva energética, que en este caso es el glucógeno, y por ende va a causar lo que es una glucogenosis. La glucogenosis se entiende como el proceso por el cual se daña, bueno, o se daña, si valga la redundancia, se daña ese proceso por el cual el hepatocito puede aprovechar o puede sacar ese glucógeno para que sea degradado y pues sea convertido en energía. Entonces a eso hace referencia cuando hablamos de la glucogenosis. Anteriormente mi compañero nombraba que también había una lipidosis, que también es causada por lo mismo, porque básicamente el virus llega a dañar todos esos procesos metabólicos del hígado, entonces pues, va a causar eso. Bueno, esto yo lo explicaré de la tabla. En la tabla digamos, se evaluó una cierta cantidad digamos, de especies de primates neotropicales infectados naturales, donde se utilizaron 56 primates, en los cuales 40 de esos primates fueron infectados. Fueron infectados, donde la infección fue la necrosis hepática grave, fue la lesión más común y marcada asociada a la fiebre amarilla. La hepatitis se observó tanto en los grupos de fiebre amarilla positiva, en puntuación media y en límite superior, que se muestra como en puntuación media en 4 y en límite superior como en 4 también. También, aparte, digamos, también se vio afectada en la cuestión de en la fiebre amarilla negativa, donde fueron bajos los resultados, en donde la puntuación media fueron de 0 y el límite superior fueron de 2. Se utilizaron 2 especies para la cuestión de esta correlación, donde la uvata es una especie de mono aullador y Calitrix es una especie de mono tití de cabeza blanca. En la figura 6 se muestra una correlación entre necrosis hepática y lipidosis en avular, que es la especie de mono aullador. Se hizo un estudio por cuestión de estudio de esperma, donde muestra que la especie de la burrata fue la especie más afectada que la de Cali. En la cuestión de que fue la más susceptible en la parte de la necrosis, en la puntuación del 4, y en el límite, digamos, no sé, hizo de hasta el número 4 igual. Entonces la puntuación más alta fue la de aulata en vez de la de Calitrix. Esto quiere decirte que la especie aulata es más efectiva de la infección. Bueno, en la figura 8 vamos a tener que la infección por el virus de la fiebre amarilla en hígado, exactamente en la especie Calitrix, va a causar
va a haber una glucogénesis grave caracterizada por una acumulación abundante de material intracitoplasmático positivo por medio de una tinción que es ácido periódico de Schiff o PAS. Entonces, pues esta tinción es específica para lo que son glucógeno y proteínas y lípidos. Entonces, vemos un marcado cambio en la coloración, en la que pues, se mira la abundante acumulación en los hepatocitos que se van a teñir de un rojo intenso, ¿sí? Que nos va a denotar la cantidad de glucógeno que se está acumulando en ellos por la pérdida de la capacidad de la glucogénesis en los glóbulos. Gracias. ¿Listo? Bueno, señores, hubo algunas cosas que se mencionaron mal, ¿listo? Otras se explicaron mal, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos va en la discusión. Entonces, 10 minutos a partir de ya. En la última. Eso ahí lo moradito, porque sí, los punticos en el centro, eso es una concentración de cloruro, porque hay más que en el resto. En el resto se ve más. Eso es un infectado mononuclear para el proceso inflamatorio. Lo que pasa es que el ácido periódico de Schiff no nos va a teñir como tal mononucleares entonces tiñe el núcleo, pero no va a teñir el citoplasma, porque no hay nada que mostrar dentro de como tal dentro de o en la plaqueta. Pero usted dijo que era célula inflamatoria, ahora está diciendo que son plaquetas. Perdón, sí, porque dentro de las células de la línea blanca. Se me hace que no. Y es ¿No? una de las cosas que se explicaron mal. Porque su merced dijo que el ácido periódico de Schiff era una tinción específica para glucógeno, proteínas y lípidos que se tenían dentro de la célula. Y no es así. Se tiñe buena. Y no es así. Ácido periódico de Schiff, que es una tinción que se hace con diastasa y sin diastasa, es específica para glucógeno. Más no tiene nada que ver con proteínas y grasas. Para grasas, por ejemplo, hay tinciones específicas como Sudan 3, Sudan 4, aceite rojo y Sudan negro. Pero ácido periódico de Schiff no le Específico tiene solamente para glucógeno. solamente glucógeno. ¿Listo? Entonces es una tinción confirmatoria. Usted por hematoxilina y eosina puede ver un incremento de la eosinofilia del citoplasma y sugerirle que puede haber acúmulo de un material dentro del citoplasma de la célula. Luego, si usted sospecha de cambio glicogénico, usted hace ácido periódico de Schiff. Y si le marca todo de color rojo, como está ahí, quiere decir que hay muchísima azúcar acumulada dentro del citoplasma de la célula. ¿Listo? Pero ácido periódico de Schiff es específica para glucógeno, para hacer diagnóstico de cambio glicogénico. ¿Listo? Si ustedes van a hacer diagnóstico de cambio graso, pues hacen Sudan 3, Sudan 4. ¿Listo? Señor. Una pregunta. Es que no sé si entendí mal, pero será otra explicación de glucogénesis a la que él dio. Bueno, nosotros hace rato hablamos de gluconeogénesis, que era producir energía a partir de otra cosa diferente a los azúcares. Entonces, gluconeogénesis es producir glucosa o energía a partir de las grasas o a partir de las proteínas. ¿Listo? Pero el compañero explicó otro término diferente. ¿Cuál era? Glucogenosis. Glucogenosis es otra cosa completamente diferente. Listo. Entonces, vuélvalo a mencionar, por favor. Bueno, entonces la glucogenosis es la pérdida de la capacidad del hepatocito para poder sacar ese glucógeno del citoplasma para que sea aprovechado como reserva energética y producir el ATP a partir de eso. ¿Ah? Otra vez. Bueno, entonces la glucogenosis, porque pues, hay varios términos, yo también solía confundirme con los términos, es
es la pérdida de la capacidad del hepatocito, que es la célula hepática, que se encarga de reservar esa glucosa en forma de glucógeno dentro del citoplasma, ¿sí? del hepatocito. Entonces él pierde esa capacidad de poder sacarlo extracelularmente para que sea aprovechado como metabolito, ¿sí? Y producir a partir de glucógeno ATP, ¿sí? Que es energía. Hay algo muy interesante que menciona Fabio y tiene muchísima relación con algo en lo que Jorge es experto en este momento. Jorge, su merced sabe cuál es la señalización que debe recibir el hepatocito para coger ese glucógeno, convertirlo en glucosa y mandarlo para la sangre. Repito la pregunta, por favor. Ahora hay cuidado. Señores, el hepatocito es una célula epitelial especializada del hígado. Dentro de las más de 500 funciones que debe cumplir un hepatocito en el cuerpo, una de ellas, Jorge, una de ellas es, él tiene que almacenar glucosa en su citoplasma y él almacena en forma de glucógeno. Entonces él coge la glucosa y empieza a acumularla en el citoplasma. Coge otra glucosa y se la pega, coge otra glucosa y se la pega. En el momento en el que el cuerpo necesite glucosa, entonces él hace glucogenosis. Entonces coge el glucógeno y le quita pedazos de glucosa y lo manda para la sangre. ¿Sí? Ahora, Jorge, su merced que es experto en el tema, ¿cuál es la vía de señalización que debe recibir el hepatocito para saber que tiene que mandar la glucosa para la sangre? Usted me dijo que no la había preguntado. Sí, sí. Pues es la función que tienen las células. Sí, no, es la función que tienen las células alfa para producir glucagón. Correcto. Entonces, ¿qué hace el glucagón? Pues aumenta los niveles de azúcar en sangre, de glucosa en sangre. Correcto, muy bien. Entonces, señores, cada vez que se disminuye la cantidad de glucosa en sangre, es decir, que el animal tenga hipoglicemia, por ejemplo, si es un animal que está en ayuno, entonces las células alfa de los islotes de Langerhans producen glucagón. Ese glucagón sale a la sangre, llega al hígado y le dice al hepatocito, oiga, mándenme glucosa para la sangre porque se nos acabó. De esa manera el glucagón pues incrementa los niveles de glicemia. ¿Listo? Que es glucosa en sangre. Aquí, muchachos, pues el hepatocito, como está siendo, digámoslo así, injuriado por el virus de la fiebre amarilla, pues él pierde la capacidad de sacar el glucagón que tiene almacenado en su citoplasma. Este se acumula y el animal presenta, en este caso, cambio glicogénico, que es acúmulo de glucógeno dentro del citoplasma del hepatocito. Y eso es uno de los cambios de lesión celular reversible. ¿Listo? Pero es glucógeno. Profe, entonces lo que dijo que era la glucogénesis es la pérdida de la función del glucogenosis, es la pérdida de la función del hepatocito al sacar ese glucagón de su citoplasma. Para sacar esa glucosa del citoplasma, que está almacenada en forma de glucagón. ¿Y no se puede decir así resumido como alteraciones en el metabolismo del glucógeno? Sí, también, por supuesto. ¿Vas a hacer algo? ¿Quién más tiene preguntas? Ahora tengo otra. A ver. En la figura número 1 hablamos de necrosis coalescente. La siguiente. Una dos. Ahí. Podemos ver que hay una necrosis de los hepatocitos. Esto acá, no tienen su núcleo, ahí. Eosinofilia del citoplasma. Aquí hace referencia a coalescente. Coalescente es que hay focos, multifocal coalescente quiere decir que hay varios focos y entre ellos se van uniendo. Correcto. Entonces, en ese caso, Jorge, hay varios focos de necrosis y la necrosis sigue extendiéndose hasta que los focos se fusionan. Entonces se hace uno mucho más grande.
Eso es coalescer, es fusionarse. Bien. Yo tengo una pregunta. Janina. Janina y luego Oscar. Eso, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? En el sentido de- Nicolás lo dijo muy bien. Escuchen muchachos. Quiero por póngame favor. el título. El objetivo es estudiar o comparar los patrones histopatológicos en las diferentes especies. Y además, mirar qué especie o la susceptibilidad que hay en las diferentes especies. Eso, ese es el objetivo del artículo. Ok. Y ahora la conclusión. ¿Cuál fue la conclusión del estudio? Pues la conclusión, póngame la tabla siguiente. La conclusión es que la especie aulata es mucho más susceptible a las demás especies. ¿Sí? Acá lo explicaba que la que más afecta es la aulata, seguida de la calitrix. Sí, pero las diferencias estadísticas entre algunas no se pueden comparar por la diferencia de los datos. Listo. Eso con respecto a la susceptibilidad. Y con respecto a los cambios histopatológicos. Los cambios histopatológicos, entonces, Acá están en la tabla, cambia lo que dice en la tabla. Y son marcados porque básicamente sí la más afectada fue Aulata. O sea, eso es susceptibilidad. Sí, Ah, especie listo. más susceptible. Entonces, dentro de los cambios que vamos a tener, vemos que la necrosis siempre estuvo marcada en Aulata y en las demás especies no hubo no hubo como tal necrosis. ¿Sí? Pero espera, ¿cómo así que no hubo una necrosis? Mire, O sea, yo estoy viendo una especie que es Alowata y otra que es Calitrix con respecto a necrosis. Y yo veo que es bastante probable de que estas especies desarrollen necrosis si se infectan con el virus de la fiebre amarilla. pero dentro del estudio, o sea, lo que yo entendí es que dentro del estudio no se marcó necrosis dentro de Calitrix. Pero mire que ahí lo está mostrando. Ahí lo está mostrando, mire. Pero no fue tan marcada. Pero hay diferencias estadísticamente significativas. P es menor a 0.05. ¿no? Es 0.005. Es demasiado probable Bueno. que un mono de la especie Calitrix tenga necrosis en el hígado si se infecta con el virus de la fiebre amarilla. Profe, pero no solamente en esa, en la mayoría gana la otra especie que es aulata. Sí, es que prácticamente, digamos, se dice solamente en Aulata y Cali. Por eso, pero cierta cantidad de especies. Como la- entonces es mayor, la demás es mayor. pues como el estudio era comparar la susceptibilidad, ¿cierto? El resultado o la conclusión es que la especie aulata es más susceptible que la calitrix. No, pero esa Sí, pregunta eso es es por con los respecto a la cambios susceptibilidad. histopatológicos. Y el título dice susceptibilidad. Pero el título también dice cambios histopatológicos. Lo que pasa es que en Con estos, respecto a los cambios histopatológicos. Tiene menos cambios. Pues podemos ver que la aulata sufre más, No, tiene o menos. sea, tiene más probabilidad de que sea Menos. afectado por el virus. Que presente cambios histopatológicos. Y los que son mayores a 0.5. Pues quiere decir que son menos susceptibles. Probabilidad. Profe, me confundí. Menor lo que probabilidad. pasa es que en cuanto más se acerque este valor a cero, es Más muy probable. mayor la probabilidad. Y entre más se aleje este valor de cero, es menor la probabilidad. Entonces, ¿qué pasa con los que son mayor a 0.5, mayor a 0.5? ¿En dónde, profe? Tiene menos. Aquí dice mayor a 0.5, Pero eso ya es por hay cambios Que no tiene- histológicos mayor a 0.5. ¿Qué pasa con esos? Que no tiene Tiene menos. no tienen una probabilidad de desarrollar este cambio histopatológico. probabilidad son mínimas. Entonces, ahora necesito que lo organicen y lo expliquen. Con respecto, ¿cuál es la conclusión con respecto a los cambios histopatológicos? Ahí está. Espérate. No vayas a empezar. No, yo Bueno, que los cambios histopatológicos, dependiendo de la especie,
son, y dependiendo de la lesión hepática, son mayores, son más susceptibles en algunas especies que en otras, por ejemplo. Pero es que no tiene que hablar de susceptibilidad. O sea, son mayores, son más probables. Sí, Son más probables que den en la especie aulata que en la Calitrix. ¿Cuáles? Por ejemplo, acá vemos que la probabilidad es mayor en aulata que en Calitrix. ¿Sí? Y acá vemos igual Ok. que la probabilidad es mayor en aulata y hay una probabilidad Pero mucho ¿cuál? menor. ¿Pero cuál? Por ejemplo, en la lipidosis. Por ejemplo, en la La necrosis. lipidosis, a los guantes es más probable que suceda la lipidosis. En Calitrix casi es nula la posibilidad de que se presente lipidosis, porque mire que se aleja muchísimo porque es mayor que. En Alowata. Y en Alowata la probabilidad es mayor de que provoque la lipidosis, y eso lo corroboró el corte histopatológico que reveló que había lipidosis en Alowata, pero no había en Calitrix. Yo no entendí. ¿Yanira? ¿O no lo entendiste? El que pasa es que, mire, tienen que leer el tipo de cambio o lesión hepática que hay primero acá. Esto al que tienen que ir. Y mire que cada cambio se divide en dos especies porque fueron las dos que se estudiaron y porque fueron las dos que tuvieron mayor incidencia en adquirir el virus. El Alowata, en el caso de lo que es necrosis hepática, tiene una susceptibilidad menor que Calitrix. Una mayor probabilidad, perdón. Una menor probabilidad que Calitrix porque este número se acerca mucho más al cero y es menor que. Las dos son menores, entonces la probabilidad es mayor. ¿Sí? En el caso de la lipidosis, vemos que Alowata tiene una mayor probabilidad de desarrollar lipidosis que Calitrix porque miren que este es menor que y este es mayor que. Este se acerca más al cero y este se aleja mucho más del cero. ¿Sí? Entonces, también lo corroboró el corte histopatológico en el que se miraba que Alowata tenía una lipidosis y Calitrix, al contrario, tenía una glucogenosis. ¿Sí? Pero no desarrollaba una lipidosis. En el caso de la glucogenosis, aquí lo corrobora, mire, Calitrix tiene un porcentaje, una media, ¿sí?, mucho mayor y la de Alowata es cero. O sea, no hubo un cambio histopatológico de acumulación de glucógeno en los hepatocitos en la especie Alowata. Y acá lo corrobora en las dos especies. Pero al mismo tiempo se contradice porque nos dice que las dos especies se alejan mucho de la probabilidad de que otras especies, cuando adquieran el virus, puedan desarrollar lo que es la glucogenosis. ¿Sí es claro? Mariana. Ay, ¿No? yo me metí una confundida que mayor que menor que yo. Ay, mi celular. Bueno, vamos a gastarle más tiempito a esta tabla porque aquí hay bastante información. Son todas las preguntas. Porque Ay, no. yo pensaba que así era mayor y Mire, era menor. hay Yo me aprendí esa cosa. Voy a hacer- Nunca cocodrilo. Hacia la derecha mayor que hacia la izquierda menor que. Mayor No, no tiene que ver con la dirección, simplemente Sí, es que usted lo explicó mal. No, porque en un plano cartesiano también, si usted lo ve, se aleja del cero y se acerca al cero. Ah, bueno, sí. Pero entonces. Señores, de verdad tenemos buen tiempo para este artículo. Hubo en la explicación de la tabla, el compañero no mencionó qué era la puntuación media, qué era el límite superior, qué era el límite inferior y qué era el valor P. No lo entendió. ¿Listo? Entonces yo quisiera que lo explicara, por ejemplo, con necrosis y lo explicara con infiltrado neutrofílico en las dos especies. Hágale pues. Profe, ¿me recuerda qué es lo que significa el Límite superior. límite superior? Y esta es la media, que es Puntuación media. la puntuación media. Eso sería como el. Es que, Pues es que la puntuación media lo que nos dice en los cambios de la infiltración linfática, ¿sí? Nos está mostrando en el caso de la media, de la puntuación media del número de especies estudiadas, fue mayor en Alowata
pero fue menor en Calipix. No, así no es. Esa tabla, muchachos, ustedes no la entendieron. Su merced. Creo que eso Usted es que relacionado también con me explicó la mal. noción. Ha perdido también. Póngala otra tabla. No, esa tabla, esa tabla. Me doy cuenta que no la han entendido. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y ahora vamos a hablar de correlación. Voy a tratar de explicarla yo. A ver cómo me va. Esa fue el parcial. ¿Listo? Señores, Mira, mira, me está explicando eso ahí. Ay, pues escucha, desconecté esta vaina. Se dañó. ¿nos vamos? No, Pero vamos a estar ahí. no, gracias. Ahí. Espere, la voy a explicar yo. A ver cómo me va. A ver cómo me va. Ustedes me dicen. Vale, cuidado. Tenemos aquí la tabla 1 y ellos están haciendo una puntuación histopatológica. ¿Qué quiere decir puntuación histopatológica? Quiere decir que ellos se inventaron una escala. Entonces ellos iban a medir unas lesiones hepáticas que eran necrosis, infiltrado linfo, istio, plasmocítico, infiltrado neutrofílico, infiltrado total, lipidosis y glucogenosis. Esas eran las lesiones hepáticas. Y ellos se inventaron una escala, por eso es una puntuación histopatológica. Yo me voy a inventar algo y es 0 si no hay cualquiera de ellos. 1 si la necrosis, el infiltrado, la lipidosis, la glucogenosis es leve. 2 si es moderado. 3 si es severa. 4 si es muy severa. Entonces, cada vez que yo haga, igual a la gráfica de ellos, por eso es una puntuación histopatológica, igual a la gráfica de ellos. Entonces, cada vez que yo coja una lámina, entonces yo voy a decir si la necrosis es leve, moderada, severa o muy severa, y le pongo un número. Tengo que ponerle un número porque el programa estadístico no me corre leve, moderado o severo, me corre 0, 1, 2, 3, 4. Por eso le tengo que dar una puntuación a la lesión. ¿Listo? En el hígado de aloguatas positivos al virus de la fiebre amarilla, aloguatas negativos al virus de la fiebre amarilla y Calitrix. ¿Listo? Aquí tenemos en la primera columna las lesiones en el hígado. En la segunda columna tenemos las especies, solamente fueron 2, aloguata y Calitrix, a las cuales se les miró cada una de las lesiones. Tenemos un aloguata positivo, un aloguata negativo para el virus de la fiebre amarilla, un Calitrix positivo, un Calitrix negativo para el virus de la fiebre amarilla, y voy a ver qué pasó en ellos con respecto a la necrosis. La puntuación media quiere decir que si yo leí 100 láminas, en la puntuación que yo me inventé de 0 a 4, ¿cuál fue la media? El promedio. ¿Sí o no? El límite superior quiere decir que la puntuación máxima que yo le puse, pues ¿cómo fue? La puntuación mínima que yo le puse, pues iba a ser 0, o sea, era una aloguata o un Calitrix positivo o negativo que no tenía necrosis, y el p-valor que me dice si hay o no diferencias estadísticamente significativas. Los aloguatas que fueron positivos para el virus de la fiebre amarilla tuvieron una puntuación media de 4, cuando el límite superior era 4, con un p-valor menor o igual a 0.0001. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que esta especie se infecte con el virus de la fiebre amarilla, existe un 99.9999% de probabilidad estadística que él tenga necrosis en el hígado. Luego, cuando ese mismo animal o esa misma especie sea negativo a la infección por el virus de la fiebre amarilla, ¿cómo será la probabilidad de que haya necrosis? Nula. ¿Por qué? Pues porque no tenga fiebre amarilla. Ahora, ¿qué pasa con el Calitrix? Cada vez que un Calitrix se infectaba con el virus de la fiebre amarilla, tenía una puntuación media de 0.25 y un p-valor de menor a 0.005. Eso quiere decir que cada vez que Calitrix estaba infectado por el virus de la fiebre amarilla, había una probabilidad muy alta de que ese animal desarrollara necrosis hepática. Si yo miro, por ejemplo,
el infiltrado neutrofílico, la probabilidad estadística es menor o igual a 0.05. Quiere decir que era muy probable que una lobata positiva al virus de la fiebre amarilla tuviera un infiltrado neutrofílico. Pero cuando lo comparo con Calitrix, que es mayor a 0.05, quiere decir que en esta especie la infección por el virus de la fiebre amarilla no me causa un infiltrado neutrofílico, o no encontraron un infiltrado neutrofílico. Y así para las otras lesiones. ¿Lo entendieron? ¿Cómo me fue? ¿Igualito al compañero? 3. Se me hace que usted no lo había entendido. No, pero ahí Profe, yo no igual que entendí hay el una cuestión de infiltrado positivo o negativo. neutrofílico. Señora, Yo no entendí el infiltrado neutrofílico, pero veo la necrosis. ¿en serio? Lo mismo. Me parece que es más fácil entender. Es más fácil la necrosis. Porque la posibilidad Porque no cambia la ley de signos, ahí no hay cambio. Porque él dijo es más alta. que en la Vale, cuidado. cuarta había 0.99 Ellos- y algo. Ellos midieron un cambio histopatológico, míralo, que era infiltrado neutrofílico. Entonces, de todos los monos que se infectaron, ellos querían saber qué tan frecuente era encontrar infiltrado neutrofílico. ¿Qué encontraron? Que en la especie de Alowata, que era positivo para el virus de la fiebre amarilla, la probabilidad de encontrarlo era bastante alta. Quiere decir que esta especie responde con neutrófilos cuando se infecta con el virus de la fiebre amarilla. Pero cuando fueron a buscar esa misma lesión histopatológica en Calitrix, ¿qué pasaba? Mayor a 0.05. Es decir, Calitrix cuando se infecta con el virus de la fiebre amarilla no responde con infiltrado neutrofílico. Por ahí. Ahí en la primera que necrosis, la guata es negativo. ¿Por qué presentan el límite superior 2? Ajá. ¿Por qué lo presenta así, digamos? Es que encontraron, digamos, dos. Sí. Algunos de los números de estudio encontraron que subía hasta leve, hasta moderado. ¿No? Usted le pueden llegar monos que son negativos para el virus de la fiebre amarilla, pero que tienen necrosis en el hígado, por cualquier otra razón que sea. Entonces, dentro del estudio, algunos animales tenían puntuación 2 de necrosis en el hígado. Sin embargo, cuando usted coge, eran como 1000 monos, cuando usted coge los 1000 monos y corre los datos en el programa estadístico, pues eso es insignificante. Digamos que le podría dar 0.00000 la probabilidad de que eso se repita. ¿Listo? Pero sí habían algunos que tenían necrosis en el hígado, pero era por cualquier otra cosa, menos por el virus de la fiebre amarilla. Una pregunta referente a, no a eso, sino a otra cosa. Pregúntela. Yo quiero preguntar. Ahí, cuando presenta la fiebre amarilla, hay hepatitis. Sí. Y es un cambio histológico. Demuéstrelo. En la Demuestre que tres cuando o hay en fiebre la tres o en la amarilla cuatro estaba. hay hepatitis. Mire, le va a demostrar que cuando un mono se infecta con el virus de la fiebre amarilla hay hepatitis. No, profesor, Demuestre. eran rayos y No, centellas. pero con la tabla, demuéstrelo con la tabla. Ah, Claro, hermano, más fácil con la tabla. La glucogénesis. Por el infiltrado ¿Y por qué más? y por la necrosis. Mire, Ah, no, sí, ya. Dale, cuidado. Por el infiltrado linfoplasmocítico y por el infiltrado neutrofílico. yo la voy a poner más fácil. Por el infiltrado total. Porque ahí mire todas las células inflamatorias. El perro. Eso es como caer de un segundo piso. Sí. Entonces, vamos a ver, Jorge. Pregúntale a ese video de Facebook donde se cae y sigue durmiendo. Uno del camarote. Jorge,
Vamos a ver qué pasa con el infiltrado total. ¿Listo? Porque en el infiltrado total están metidos estos dos. Ahora, ¿qué pasa con el infiltrado total en ambas especies, Fabio? ¿Qué pasa? Que en los dos tiende a ser moderado, pues de acuerdo a la puntuación que nos da para la puntuación media tiende a ser moderado. Entonces quiere decir que pues, en los dos hay un proceso inflamatorio y por eso la hepatitis. Pero explíquelo con los valores de P, Fabio. Es que los valores de P es lo que estadísticamente le dice si hay o no diferencias significativas. Ah, bueno, es claro, ahí sí cambia totalmente, porque Póngale cuidado. no, quiere decir que es más probable que Alowata desarrolle una hepatitis porque es menor a 0.0005 y es casi que nulo la probabilidad de que Calitrix desarrolle una hepatitis porque se aleja mucho de 0, es mayor ¿Sí? a 0.5. Entonces, habíamos hablado al principio de la susceptibilidad, ¿cierto? Y encontramos que ambas especies son susceptibles, se pueden infectar, ¿listo? Y cuando ellas se infectan, mira, aquí hay Alowata positivos y aquí hay Calitrix positivo. ¿Qué tan probable es que ellos desarrollen inflamación en el hígado? Alowata es muy probable. Si usted encuentra una Alowata que se infecta por el virus de la fiebre amarilla, es demasiado probable que él tenga infiltrado total en el hígado. En cambio, el Calitrix no. El Calitrix no hace tanto desinflamación en el hígado. Miren que el p-valor es mayor a 0.05. ¿Listo? Entonces, hay diferencias particulares entre especies, ¿sí? Por ejemplo, uno responde con neutrófilos y el otro no. ¿Sí o no? Uno hace un infiltrado fuerte y el otro no. Ahora, Calitrix, pues sí puede que haga inflamación en el hígado, pero no es tan frecuente ni es tan probable como si lo hace Alowata. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Qué otra pregunta tiene, muchachos? Profe, Hey, Oscar primero y luego Heidi. Oscar. En la figura 2, ¿por qué afecta a la región del lóbulo hepático? ¿Qué afecta a la región del lóbulo hepático? Sí, ¿usted sabe qué es un lóbulo en el hígado? ¿Qué es un lóbulo en el hígado? Eso, una porción del hígado. El hígado es lobulado. ¿Y usted sabe qué es un lobulillo en el hígado? ¿Qué es? Microscópico. ¿Que está comprendido entre qué? Los lobulillos. Pero fuerte para que se escuche fuerte. No lo vayan a pisar. ¿Se delimitan o cómo? Sí, ¿cómo se Por una triada hepática, ¿no? Sí. Y eso es un lobulillo clásico. Entonces la pregunta de Oscar es, ¿por qué se afecta el lóbulo hepático? Porque hay una hepatitis. Silencio. Hay una hepatitis. Hay una infiltración generalizada, ¿no? O sea, Lo que hablamos de que se afectan los hepatocitos, entonces hay una insuficiencia de... Pues es muy fácil. El lóbulo hepático se afecta pues porque está hecho de hepatocitos. Y el hepatocito es la célula diana del virus de la fiebre amarilla. ¿Sí o no? Otra cosa, muchachos, son lobulillos, ¿no? Hay lobulillos clásicos, lobulillos portales, lobulillos de Rapaport. ¿Se acuerdan de eso? Qué poco le aprendieron a su profesor de historia. Ahora sí, Heidi. yo quería aclarar una duda y es que porque hay una inflamación neutrofílica, si las especies están siendo infectadas por un virus y los neutrófilos normalmente se expresan cuando hay bacterias. Muy buena pregunta. bueno, creo que yo eso se lo notaba al doctor y era porque la implantación del virus se da en los macrófagos residentes
del hígado, que pues van a ser las células de Hoover, ¿no? Entonces no va a haber reclutamiento como tal. No, esa no es la respuesta. No es. No, sí, no es la respuesta. Heidi pregunta, miren que había la especie Alowata respondía con un infiltrado neutrofílico, era muy frecuente que él respondiera con un resultado, con un infiltrado neutrofílico comparado con el Calitris que no respondía con neutrófilos, ¿sí o no? Pero eso, Heidi, obedece a un evento de necrosis masiva, ¿listo? Entonces recuerden que cada vez que la célula se rompe, ¿ves? Pedazos de la célula, pedazos de membrana plasmática, organelas, van a funcionar como alarminas. Las alarminas son componentes que llaman o atraen células inflamatorias. Si usted tiene una necrosis generalizada en el hígado, tiene muchas células que se están rompiendo, que se están muriendo. De esa muerte masiva de células epiteliales atrae células inflamatorias. De manera particular, una especie como la Alowata, pues manda son los neutrófilos. ¿Listo? Pero no es porque haya un virus o una bacteria, porque si es un virus ellos responden con linfocitos, ¿cierto? No es porque sea el virus el que traiga los neutrófilos, sino que es por la ruptura masiva de células epiteliales que atrae células inflamatorias. ¿No? ¿Quién más tiene preguntas, muchachos? Oscar. En la placa 3, ¿puedo mostrar dónde hay una infiltración leve? La placa 3. ¿Cómo es, Oscar? ¿Dónde hay una infiltración leve? Infiltración de exocytania y neutófilos. Yo pensaría. Vamos a ver. Sí, es que se ve. Infiltración de neutrófilos. No tengo ni la manera. ¿Lípidos? Infiltración de linfocitos y de Porque veo solo. Sí, porque hay lípidos. Pero está señalando las células, no la inflamación. En todo lado. Otra fue la de linfocitos. Es que la inflamación estaría en todo lado. Estaría en todo lado. La inflamación. Sí, pues yo veo todo afectado. Bueno, respondámosle a Oscar, por favor. Los linfocitos serían eso, ¿no? Pensaría yo, sí. No, los linfocitos no, la pregunta es cuál es la infiltración leve que presenta esa placa. Ahí esta no hay una infiltración leve porque no es Sí, la infiltración leve sería la. Porque habla de leve. Es que no. Es que son más o menos pocos. Bueno, los que ellos dibujan arriba, algunos son, otros no son. Pues allá se puede ver Entonces, como más muchachos, necrosis. aquí hay infiltración de linfocitos y células plasmáticas En la región de manera leve, o sea que son poquitos. ¿Listo? Hay poquitas células inflamatorias. A la izquierda Por sí ejemplo, se mira, aquí hay unas alcanza a ver. células plasmáticas muy bonitas. Estas dos son células plasmáticas, ¿cierto? Estos son linfocitos, estos son neutrófilos. ¿Cuáles son las células? Esas Profe, las células pero- plasmáticas. Pero cuando usted mira en general, ¿Qué es esto? cuando usted mira en general, pues veo una válvula de grasa. ¿Qué por qué? Cuando usted mira en general, pues la cantidad de linfocitos y células plasmáticas que hay, pues es poquito, son escasas. ¿Listo? Bien. Ay, lo pesa, profe. Casi los tripas. Bueno, muchachos, Profe, espere que a mí me faltaba mi pregunta. háganle. Es la primera que hago. Sí, ¿Por qué sí, sí. esas vacunas de grasa? por la lipidosis. ¿Por qué, me han dicho, ¿por qué hay lipidosis hepática? Sí.
porque también los hepatocitos pierden la capacidad de poder tomar como reserva energética la energía que se guarda como ácidos grasos libres. El virus daña el metabolismo y la capacidad. Sí, ¿para metabolizar qué? Grasas, el peso molecular. Bueno, las grasas. Sí. Entonces, muchachos, nosotros habíamos visto el semestre pasado lesión celular reversible. Cuando un agente injuriante ataca una célula, la célula, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué? ¿Señor? Se adapta, muy bien. Y si el evento injuriante persiste en el tiempo o es muy fuerte, ¿qué le pasa a la célula? Lesión celular reversible, que se puede ver como cambio hidrópico, cambio graso o cambio glicogénico. En este caso, muchachos, ustedes ven lesión celular reversible y es acumulación de triglicéridos dentro de los hepatocitos. ¿Por qué? Porque hay un agente injuriante que está afectando la ruta metabólica en la cual él toma las grasas, las descompone, produce una nueva y la libera. Y lo mismo pasa con el glucógeno. Eso es lesión celular reversible. ¿Qué pasa si a los monos se les quita el virus de la fiebre amarilla? Pues nuevamente vuelve a su estado. La célula vuelve a la normalidad, por eso es lesión celular reversible. Pero si el evento injuriante persiste en el tiempo, ¿qué le pasa a la célula? Se muere. Y ya vimos los eventos de necrosis. Ahí hay necrosis fuerte. ¿Eso es zoonótica? Señor, ¿Eso es zoonótica? afecta a primates humanos y primates no humanos. ¿Cierto? Oscar tiene pregunta. En la figura 4, ¿cuál es la necrosis extensa de hepatocitos? O sea, toda la que se recupera por caballo. Enciérrala, por favor. Célula nuclear. Todo ¿Qué es? ¿Qué es? La necrosis. ¿Listo? Miren que hay bastante cariolisis y hay bastante eosinofilia del citoplasma. ¿Cierto? Kimberly, ¿la ve? La cariolisis. ¿No? Llévese ahí, Fabio, una célula con cariolisis, por favor. De las 185 células con cariolisis que tiene ahí, pero ahí cogió como dos, ¿no? Ahí la partió como la mitad. No, porque ya está. Corre. Pero eso, más o menos. Fíjate, Kimberly, que esa célula no tiene núcleo. Ahora comparémosla con una célula que sí tenga núcleo. Ese está desapareciendo. Ese está está desapareciendo. Mira, Kimberly, la célula que dibujó Fabio acá, enséñala por favor, Fabio. Mira esa célula que ella tiene citoplasma eosinófilo y tiene un núcleo basófilo bien conservado. Y la comparas con las que tiene allá a la izquierda, que ninguna de ellas tiene núcleo. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo estoy esperando por eso. Muchachos, yo quisiera que ustedes dibujaran la tendencia de la correlación en el estudio. Veamos la figura 6 y 7. Aquí ustedes dijeron que era la correlación por el estudio de esperma. No,
Sperman test. De Spearman. Es Spearman. Suena como de Spearman. Es lo mismo una pelota negra. ¿Cómo es Spearman? Es correlación de Spearman. Reclámale. No es esperma. No, esperma es otra cosa. Es de la vela. Ahora, dibújese ya por favor cómo es la correlación entre necrosis y lipidosis en la figura 6. ¿Cómo es la tendencia? Lo hago con... Dibuje la tendencia. ¿Cómo es la tendencia? No, esa no es la tendencia. Voy a hacerlo yo porque creo que no lo sabe. De estadística. ¿Alguien sabe estadística en este curso? Ojo con el perro. ¿Camilo? ¿Qué profe que estaba preguntando? Señores, ellos están tratando de correlacionar, mire, aquí en la figura 6, correlación entre necrosis hepática y lipidosis en la especie Aloguata. ¿Listo? Entonces ellos quieren saber que cada vez que haya necrosis, ¿será que hay o no hay lipidosis? La correlación, muchachos, en este caso es positiva. Perdón, es negativa. ¿Sí? ¿Cómo es la tendencia? Mire la tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez que encuentren alta cantidad de necrosis o puntuación de necrosis, ¿cómo es la lipidosis? Muy baja. Es una correlación negativa, ¿sí? Y cada vez que encuentren alta lipidosis, ¿cómo es la necrosis? Positivo. Baja. Es una correlación negativa. Ahora, ¿qué pasaba con la correlación entre necrosis hepática y lipidosis en la especie Calitrix? ¿Cómo es? Es positiva. Porque miren que cada vez que haya harta necrosis, ¿qué pasa con la lipidosis? ¿Sí ven la tendencia? Esta es inversa, esta es directa, esta es negativa y esta es positiva. Entonces, otra vez Jorge, cada especie responde diferente, ¿sí? Miren que en el Aloguata, el hecho de encontrar harta necrosis no tenía nada que ver con la lipidosis, casi no había lipidosis. Pero en la Calitrix, miren que si encontraban harta necrosis, también encontraban lipidosis. Y es la forma en la que responde la especie frente a la agente muriático. ¿Listo? Entonces, miren, en estadística, muchachos, esto es muy fácil. En estadística, esto es una correlación negativa y esto es una correlación positiva. ¿Listo? Si una se aumenta, la otra también. Si una se aumenta, la otra disminuye. Eso es inversamente proporcional. Sí, Y la otra es directamente. Correcto. ¿Fácil? ¡Tarán! Bueno, regálenme los nombres, porfa, y vamos a hacer clase. Ariana, vamos a escuchar a Ariana, por favor. Ay, y aparte de eso, Hubo algo, me parece que Nicolás, usted hablaba de estrellas. Las estrellas Sí, son asteriscos. Mira tan guaricho. no, esperen, no saben de qué para ustedes, entonces se lo recibo. Está muy tripón. Está grosero. Ariana, la escuchamos. Profe, en la figura 5, Veamos la figura 5. Sí. él dijo que la glucosa está en las células de Cooper. El glucógeno, una cosa que estaba presente en las células de Cooper. Sí, que a mí yo también no me anoté quedó claro. en la figura 5 porque es que Fabio pues no lo mencionó bien. Fabio dijo que había un cambio microvascular con marcada tinción en sus gránulos por acumulación de glucógeno. ¿Sí? Pero es que si yo veo los hepatocitos, yo los veo translúcidos. Es que por eso en la asesoría yo le preguntaba, doctor, porque el artículo precisamente decía eso, que el virus después de que pasa de las células de Cooper a los hepatocitos va a acabar con las reservas de glucógeno.
Pero entonces yo les decía a usted que si el marcado cambio microvascular era debido a la acumulación de glucógeno dentro de los hepatocitos. Así es, porque es un cambio de lesión celular reversible. Entonces usted tiene que decir, pues pucha, ¿será que él se me está llenando de agua? ¿O será que me está llenando de glucógeno? Entonces cuando hago PAS. Y para eso entonces usted lo corrobora con PAS. Okay. Si le marca PAS todo rojo, usted, lo que yo vi antes como cambio microvascular de lesión celular reversible era glucógeno. Pero si PAS le sale negativo, entonces, era degeneración Y hidrogénica. entonces aquí esto sería algo hipotético lo que está diciendo la placa, porque me dice debido a la acumulación de glucógeno. Esto es algo que sería, Pues ellos lo aseguran porque ya tienen el diagnóstico con PAS. ya tienen compás, ¿sí? Pero con hematoxilina y eosina es muy arriesgado que usted diga, esto es glucógeno. Pues sí, yo me guié fue por lo que suponía que ya estaba corroborado con PAS. Pero a usted no les había mostrado PAS todavía, entonces le estaba diciendo mentiras. O sea que ahí esa es sin ¿cómo llama, profe? Ahí es hematoxilina y eosina. Pero entonces faltó la comparativa, ¿cierto? De las dos. La comparativa está al final, póngala. Y estas con PAS, que es para corroborar si la acumulación, o sea, los gránulos Sí, pero eran faltó de la comparativa, faltó la otra que es sin lipaz, Sin diastasa. diastasa. Esa es sin diastasa. Y la otra es con Y la otra es con diastasa. Si ellos montan con diastasa, nada marca rojo. Porque la diastasa es una enzima que degrada los azúcares, los saca de las células. ¿Listo? ¿verdad? ¿Sí? Calma, Listo. Timochenko. Regálame por favor los nombres. ¿Cómo se llama? Se llama Timochenko. Sí, así llama. ¿Cómo se llama? Dale, bueno, una Bruce, ¿cómo se llama? ¿Cuántos días tiene? ¿Cuántos meses Y ya le hizo espalda. Mire que hubo varias cosas que No, él es lo de las estrellas.